Hacer un contacto ahora y le agradecemos mucho que nos atienda el presidente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, el diputado Raúl Latorre. Diputado, ¿cómo está? Buenos días. Y muy buenos días, ya es un gusto compartir con ustedes y con toda la audiencia de C9N. Doctor, queremos que le explique un poco a la gente cuál es el procedimiento que se va a hacer, porque ahora ya está la Comisión Permanente en vigencia, ya están trabajando ustedes, pero planifican llamar a una sesión de la Cámara Baja. ¿Me escuchás? Te escuchamos perfectamente. Ah, perfecto. Sí, de hecho que sí, muy buenos días, ya un gusto compartir. Nosotros, en la Comisión Permanente del Congreso, asumió responsabilidades el 21 de diciembre. Como bien sabido, a partir del receso parlamentario, finales de diciembre, enero, febrero, ambas cámaras entran en receso y quien asume la responsabilidad sobre el Congreso es la Comisión Permanente de la misma. Entre las atribuciones de la Comisión Permanente, el artículo 184 le da la atribución de la Constitución Nacional, le da la atribución a partir de la mayoría de 2/3 en su pleno de convocar tanto a la Cámara de Senadores como a la Cámara de Diputados. Existen varios proyectos que fueron aprobados por la Cámara de Senadores, cuyo tratamiento es muy oportuno, como mínimo el debate en la Cámara de Diputados. Uno de ellos es la ampliación del periodo de vigencia de la ley de emergencia por el COVID, que genera una serie de medidas de excepción desde el punto de vista económico y sanitario, que facilita al Estado hacerle frente a esta pandemia. Tenemos que entender que esta pandemia, lejos de terminar, está recrudeciéndose. Conocemos ya desde público conocimiento, por ejemplo, los casos generados por las nuevas cepas en Gran Bretaña, que se estima tienen un aumento importante del índice de contagios. Soy un convencido de que esto se va a poner peor antes de que mejore, pero independientemente de la dinámica epidemiológica, una cosa es segura: nosotros tenemos que tomar todas las medidas como para que el Estado pueda enfrentar a esta pandemia de la forma más eficiente posible, y eso implica un marco legislativo. La ley de emergencia fenece posterior al 31 de diciembre, y nosotros tenemos que evaluar la prórroga de ese plazo. Amén de las supuestas irregularidades en las licitaciones que fueron denunciadas y que nos obligan a fortalecer los procesos de control, los procesos de transparencia y lucha contra la corrupción, sí es necesario adecuar el Estado para que pueda enfrentar de la mejor manera esta pandemia. Esa es una de las leyes que vamos a tocar. Ahora, la otra es... Sí, justo sobre la otra ley que iban a tocar también. Hay mucha expectativa, diputado, con respecto a los trabajadores que hasta ahora siguen suspendidos. Es así. Esa es la modificación del artículo 46 de la ley de emergencia. Eso también cae después del 31 de diciembre. Y esta fue una estrategia muy exitosa para buscar sostener a los empleos. Las empresas ya tenían una carga muy pesada y existían trabajadores que fueron suspendidos por una serie de motivos, entre ellos el aislamiento preventivo en base a la edad, y que el Estado se hizo cargo a través del Instituto de Previsión Social de darle una asignación salarial para soportar este momento. Existen alrededor de 50.000 trabajadores, 50.000 familias que dependen de esa situación en este momento, y ese es justamente otro de los puntos que vamos a tocar, la prórroga de la vigencia de ese artículo. También vamos a hablar de la ley del FONARES, cuya modificación fue planteada por el Senado de una manera muy interesante, donde no solo se incluye a la enfermedad AME, sí, que es la enfermedad que está padeciendo Bianquita, sino que también se plantea el uso de esos fondos para enfrentar las enfermedades catastróficas, que es uno de los grandes pendientes, uno de los grandes problemas que tiene nuestro país. Enfermedades catastróficas se genera una verdadera catástrofe tanto desde el punto de vista de la salud del individuo como desde el punto de vista de la economía familiar, porque son imposibles de costear por familias de clase media o baja. Entonces, yo creo que son proyectos muy interesantes, muy importantes, que ya fueron aprobados por el Senado y que como mínimo requieren un debate por parte de la Cámara de Diputados. Es por eso que planteamos esta sesión extraordinaria permanente, para poder dirimir con los colegas y bajar esta posición, y de ser posible, si es que los colegas nos acompañan, poder convocar a una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados ya para mañana mismo. Con respecto a estos puntos, antes de cerrar, diputado, este contacto,
La extensión de la vigencia de las primeras dos leyes que mencionabas, tanto la ley de emergencia como la de suspendidos, ¿a cuánto más quieren extender aproximadamente? El Senado planteó la prórroga de la ley de emergencia en todo lo que respecta al 2021. El formato de planteamiento del Senado de la prórroga del artículo 46 que tiene, que es el pago a los trabajadores del sector formal suspendido, va hasta marzo. Ese es el formato del que viene el Senado. Nosotros ese ya sería un debate en la Cámara de Diputados. Si va hasta marzo, lo extendemos durante todo el año, lo volvemos a reevaluar en marzo. Sí, ya sería un debate que se estaría generando en la Cámara de Diputados. Ok, diputado, le agradecemos mucho por atendernos. Seguramente vamos a estar siguiendo muy de cerca esta reunión. Sí, muy amable. Un gusto compartir con ustedes y con toda la audiencia de C9. Hasta luego, doctor Raúl Latorre, diputado nacional, actualmente presidente de la Comisión Permanente.